uno de las, perdón, voy a poner aquí entendido, discúlpenme. Una de los puntos fundamentales es la lectura de una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es la radiografía fundamental por la cual se van a hacer muchos procedimientos. Puede ser utilizada desde el punto de vista en un paciente para un control de un screening. Un screening en inglés es valorar cómo se encuentra el paciente ante una hipertensión arterial sistémica, que el paciente no presenta síntomas y nada más queremos saber cómo se encuentra su área cardiológica, lo que es el tamaño de su corazón, su aorta, su vascularidad pulmonar, ambos pulmones y cómo se encuentra el tórax en general. Desde el punto de vista de radiología, para que nos podamos llevar, para que podamos utilizarlo para ayudar al seguimiento de un paciente con una hipertensión arterial sistémica. O puede ser que se tome una radiografía de tórax en los servicios de urgencias porque el paciente tenga un traumatismo a tórax y el paciente pueda tener desde un hemotórax, un neumotórax a tensión, un hematoma al mediastino, etcétera. Tenemos que valorar una ruptura de un diafragma, por ejemplo, fracturas de costillas, lo que es un tórax inestable. Todo eso se va a valorar en una radiografía de tórax. La radiografía de tórax tiene sus bemoles, como la historia clínica. O prácticamente no la tiene, porque la historia clínica es maravillosa. El asunto es quién ejerce la herramienta. La historia clínica, muchachos, es maravillosa. Está tal como debe de ser. El asunto aquí es quién de nosotros, como médicos, está preparado con eficiencias y deficiencias a llevar una historia clínica adelante. La historia clínica no tiene ningún problema, es maravillosa. Los radiólogos nos apoyamos en la historia clínica, muchachos. El problema es quién de nosotros utiliza la herramienta o la malutiliza o tiene una utilidad deficiente de la historia clínica. Igual la radiología. Yo puedo ser el mejor radiólogo del mundo o un clínico puede saber leer muy bien una radiología, pero también tenemos desafortunadamente, y ustedes lo digo porque ustedes son médicos en entrenamiento, todavía no tienen ese diploma donde ya los van a dar, les van a decir que ustedes son médicos generales y tienen una cédula profesional para ejercer ahorita la medicina, pero son médicos en entrenamiento. Entonces, la herramienta es maravillosa. El asunto es el humano individual. Cómo el humano individual ejerce la herramienta. La puede ejercer muy bien, la puede ejercer muy mal. No vamos a juzgar aquí a nadie. Nuestra función ahorita es una de las herramientas de la historia clínica, que es la radiología, sí, utilizarla. Muy bien, radiografía. Voy a leer textual y vamos a amplificar. La radiografía de tórax es hoy en día uno de los métodos no invasivos más utilizados para el diagnóstico de diversas patologías. No, y de muchas, no diversas, muchas. ¿Por qué es no invasivo, muchachos? Porque no le tengo que hacer una punción al paciente. Una radiografía es no invasiva. Que si hay radiaciones ionizantes mínimas sin afección al cuerpo humano, te lo puedo asegurar que sí. Desde el punto de vista de protección radiológica, la radiación ionizante en este tipo de estudios, como es en milisegundos, la radiación es mínima. Es tan mínima que tú le puedes tomar muchísimas radiografías y no va a pasar nada. Te lo puedo asegurar en estos 35 años que llevo yo ejerciendo la radiología como médico especialista. Y como médico especialista en radiología, no en otro tipo de especialidad, ni como médico general. Es un método no invasivo. No le tengo que poner una punción, no le tengo que hacer nada. Es más, no le tengo que prácticamente ni tocar la piel al paciente. Simplemente colocarlo. Nuestros técnicos radiólogos los colocan para la revisión de una radiografía de tórax. Muy bien. ¿Cómo voy a pedir una radiografía? Una radiografía de tórax es mucho. Puede ser un tele de tórax o radiografía en posición vertical o en bipedestación. Y esto va incluido para las personas que vienen en silla de ruedas y el tórax obviamente está en vertical. ¿Se le puede tomar a un paciente un teletórax vertical? En silla de ruedas, claro que sí, porque el tórax es el que está vertical. Probablemente no los muslos, pero sí su tórax está en vertical. Entonces, debemos de estar en bipedestación, en posición vertical o perpendicular a la línea horizontal de la Tierra para tomar una radiografía de tórax. La radiografía de tórax, el término general es que se puede referir a un teleradiografía de tórax. El teleradiografía de tórax, tele significa, es el prefijo en griego que se utiliza en el castellano o en el español, que es un idioma derivado, como lo sabemos, del griego, latín, árabe y obviamente ahora latinoamericano, a las lenguas indígenas agregadas, pues es un gran idioma, ¿sí?
Este idioma tele, el prefijo tele significa distancia, así como la televisión, no sé, la teleradio, la telecomunicación, tele es distancia. En un tele de tórax en posición vertical, el rayo, para que entendamos, por ser vertical, entra posterior, por detrás, en la espalda, y el paciente abrazando el chasis. Entonces, el rayo entra por detrás para no magnificar el corazón, que es la parte más grande del mediastino. El mediastino es el espacio medio torácico extrapleural, y ese espacio incluye esófago, tráquea, neumogástricos o vagos, frénicos, ganglios, tejido celular subcutáneo, bronquios, arterias pulmonares, etcétera. Para que más pericardio, para que me entiendan todo lo que conlleva un mediastino. La parte más grande, fundamental, todo es importante. Un frénico es importante. Imagínense, frénicos lesionados, tuviéramos muerto, no tuviéramos movimiento diafragmático. Todo es importante. El corazón es la parte más grande y lo que vamos a ver es, probablemente no sea el frénico, pero vamos a ver el corazón. ¿Cómo podría representar en un teletórax la posibilidad de que un frénico no funcionara? Obviamente tengo un diafragma elevado. O sea, si no puedo ver el frénico, sí puedo ver si funciona ese diafragma. En una radiografía, un diafragma elevado me puede permitir checar si hay una parálisis diafragmática o plesía diafragmática, o me puede indicar si también, no, pues si funciona. Entonces, ¿estamos ante qué? Estamos ante una hipotrofia congénita del diafragma, ¿no? Que también existe esa posibilidad, aunque funcione el diafragma como un fuelle, inhale, baja, exhale, suba, sí, pero muy elevado un diafragma. Sí, muy bien. Entonces, la función en teletórax, vamos a ver el tamaño del corazón, las grandes vasos, los pulmones y su radiotransparencia pulmonar, los vasos que atraviesan el diafragma, que no se debe decir para que ustedes sepan trama, porque no estamos hablando de la trama de ninguna obra de Shakespeare, ni de ninguna obra de nada. En radiología, todo es representado a través de la anatomía. Son las arterias pulmonares, los vasos pulmonares, los diafragmas, no son las cúpulas de ninguna torre, de ninguna iglesia, ni en San Pedro, ni en la Basílica de Guadalupe, no nada de eso, ¿sí? No son cúpulas, deben de decirse, son los diafragmas. Es el corazón, es la aorta, son las arterias pulmonares, son los pulmones, son las costillas, arcos anteriores o arcos posteriores. Avanzamos a la siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta de este repaso que estamos dando para que ustedes vayan de alguno de los 50,000 que estamos aquí presentes? Muy bien. ¿A quién identifica? Ok. Para identificar una radiografía de tórax, primero nos tenemos que ir a las densidades radiológicas. La densidad radiológica, muchachos, se refiere a la atenuación de un tejido que va a ser a los rayos X. Los rayos X no se quedan en el cuerpo, muchachos, eso no se la crean. Sí, no se quedan en el cuerpo, atraviesan el cuerpo y se acabó. Que obviamente atraviesan los átomos, los citoplasmas, los núcleos celulares, los atraviesan y los pasan. Que puede hacer algún daño en un futuro, bueno, solamente que sea una dosis súper alta, fuera de lo común, que eso es rarísimo, súper rarísimo. Entonces, un pulmón va a dejar pasar más los rayos X y un hueso va a dejar pasar menos los rayos X. ¿Dónde se detienen más los rayos X? Obviamente en el metal. Tenemos 5 densidades radiológicas en una radiografía. 5, en una radiografía de este tipo. La densidad 1 es el aire. Eso incluye el pulmón, el fondo gástrico, los intestinos, ya que son vísceras huecas, y la atmósfera que rodea el tórax. Porque si ustedes ven un tórax de una persona, ustedes ven aire alrededor del cuello y aire alrededor del tórax. Eso es la densidad que corresponde al gas, al gas atmosférico. El pulmón tiene realmente muy poca densidad porque realmente el pulmón es puro, prácticamente es puro aire. Aire atmosférico que entra en nuestro cuerpo para hacer lo que es la hematosis, que es el intercambio gaseoso, que así se le llama desde el punto de vista de fisiología, y ustedes ya vieron fisiología y la deben de recordar, ¿sí? Y ese es el gas normal, densidad 1. La densidad 2 es la grasa. Un sitio donde hay mucha grasa en las damas, en las mujeres, son las glándulas mamarias, que tienen una densidad gris. Esa densidad también la podemos ver entre los músculos pectorales. Entre el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor, ustedes van a ver una línea diferente de gris. Esa línea diferente de gris es grasa.
entre los músculos escalenos del cuello y el esternocleidomastoideo. Cuando ustedes también ven ese tipo, van a ver también grasa. Las axilas, ustedes también van a ver grasa. Y eso es la densidad 2. La densidad 3, hay un tejido que más detiene a los rayos X, serían todos los órganos que contienen sangre abundante. En este caso, los músculos, el corazón, el hígado, el vaso, los riñones, ¿sí? Esos son los vasos que atraviesan los pulmones, que ahorita los estamos viendo en esta radiografía. Eso es la densidad 3. Todo lo que contenga tejido hemático en abundancia. Mucho. Ya vimos, ya lo dijimos, corazón, músculos, el hígado, que lo estamos viendo ahorita en el lado derecho de ustedes, frente a ustedes, que viene siendo el lado, su mano izquierda, el vaso que se encuentra en el hipocondrio izquierdo, entre la 9ª y 11ª costilla normalmente, y entre los dos, si ustedes ven esta radiografía de tórax, ven como una burbujita de gas, que sería densidad 1, que ese es el fondo gástrico. La densidad 3, la densidad 4, sí, estamos hablando puras cosas normales ahorita. No me he metido a ninguna distorsión anatómica para que me entiendan. La densidad 4 serían todos los huesos. Hay huesos que detienen más los rayos X, la cabeza de un fémur, la cabeza de un húmero, ¿sí? Los trocánteres, los troquíter, tienen alta densidad, alta atenuación a los rayos X, detienen más los rayos X que otros huesos como las costillas, como las clavículas. Por ejemplo, como cuando ven una mano, van a ver el carpo, el metacarpo, las falanges. Esos huesos detienen un poco menos los rayos X, pero en general pertenecen a la densidad 4. Y la densidad 5 es la flecha, la cabeza de flecha que estamos viendo ahí en el hemitórax derecho, que alguien por ahí la movió ahorita, que nos hizo favor de moverla, quien tenga ahorita el poder de la espada del augurio, ándale, alguien que nos está moviendo cabezas de flecha, se los agradecería mucho, pues esa es densidad 5. O si observan en esta radiografía, en la parte distal de la clavícula, hay una L. Si ven, hay una L, esa L significa left. Left, obviamente, ya saben que aquí los gringos son el power del mundo, aunque digan los rusos y los chinos que no, no es que sea pro yanqui, pero es la neta, ellos siguen siendo el power del mundo, exacto. Y la L, left, en inglés, que nos dice cuál es el lado izquierdo. Muy bien, repasando las 5 densidades radiológicas, muy diferentes a las densidades de una tomografía computada desde el punto de vista de medición de densidades. No, ahorita no voy a entrar a la tomografía computada porque la vamos a ver en un futuro. Vamos a empezar a hacer, ¿qué es lo que yo le voy a ver? Todo por ley internacional, y México no está fuera de la ley internacional, todos los estudios de imagen, de radiología, imagen, resonancia magnética, ultrasonido, medicina nuclear y demás componentes que tengan que ver con los estudios que detectan distorsiones anatómicas, por ley, el nombre de una persona y su ficha identificatoria siempre se encuentran al lado derecho del paciente, contrario a la L que ahorita vemos. Contrario a la L, sí. En esta radiografía no lo pusieron, pero en radiografías normales o en los estudios de radiología, que ahorita tenemos todas las radiologías desde el punto de vista, muchachos, del sistema electrónico médico que se llama RIS-PACS Internacional, que lo tenemos en estos hospitales y que ustedes van a tener que conocer y los van a tener que conocer porque con esos van a sufrir con el RIS-PACS, ¿sí? Debe de ir a la derecha y en la parte superior. ¿Para qué me sirve que vaya a la derecha y a la parte superior? Porque eso es inmutable. Imagínense una dextrocardia. Si yo ahorita veo, si ustedes se fijan, el corazón, ya vieron que hay una línea negra en medio, una barra negra. Qué bueno que la pusieron, no sé por qué la pusieron, pero qué bueno que está puesta ahí, pero no debe de estar. 2/3 partes del corazón están a la izquierda, ¿ya la vieron? El que está moviendo el punto rojo, 2/3 de partes del corazón están a la izquierda, gracias. Y 1/3 parte del corazón está a la derecha. De la línea, exacto, un poquito más arriba, todo, porque esa es vena cava. Lo que acabas de señalar es la vena cava inferior. La curva, esa curva es la aurícula derecha. Ese lado, todo el derecho es 1/3 parte y el lado contrario 2/3 partes.
¿Qué nos indica esto? Imagínense una dextrocardia, donde el ápex cardíaco en una persona normal, porque son personas normales, que muchas veces hasta la vida adulta se les toma una radiografía y no se habían dado cuenta, nadie nunca, que ese paciente tenía el corazón invertido. Es una dextrocardia y haciendo la aclaración, hay dudas. Oye, pero ¿por qué tiene el corazón al revés? ¿Lo cambiaron o no lo cambiaron? A ver cómo está esto. Nuestra marca radiológica de ley, sin ningún tipo de despego, siempre va en la esquina superior y derecha. Y así podemos nosotros identificar hacia dónde esa siempre va a ser la derecha del paciente. En esta radiografía no está puesto, pero todas las marcas radiológicas son superiores a la derecha, sin excepción, para que me entiendan. Y eso incluye tomografía, resonancia magnética, ultrasonido, estudios de angiografía, medicina nuclear. Todo va arriba y a la derecha. Es la ley internacional. Aquí y en China, aquí y en Nepal, aquí y en Pakistán, aquí y en Rusia, aquí y en Estados Unidos. Es una ley internacional y que no se debe de romper, porque si no vamos a decir una estupidez. ¿Sí? Cuando hay una duda y ven el corazón al revés y la marca es derecha, si es necesario, se tiene que volver a hablar con el servicio de radiología para saber si el paciente tiene esa situación. También eso incluye, muchachos, que una dextrocardia es una situación normal, cuando el paciente no tiene ningún antecedente clínico. O sea, nada más se fue en una forma fortuita que se le encontró que esa radiografía, que ese paciente tenía una dextrocardia por forma fortuita. Entonces, no es lo mismo tener una dextrocardia, donde el ápex cardíaco ahora es el derecho, porque aquí está izquierda en esta radiografía, a un paciente que tiene una dextroposición cardíaca. ¿Qué es una dextroposición cardíaca? Si yo tengo un gran neumotórax a tensión izquierdo, y ese gran neumotórax, que poco a poco lo van a ir entendiendo, empuja el mediastino a la derecha, sabiendo que el ápex cardíaco sigue siendo izquierdo en relación al propio eje del corazón, eso no es una dextrocardia, eso es una dextroposición cardíaca. Hay que hacer la diferencia entre una dextroposición cardíaca, cuando todo el mediastino se fue a la derecha por un gran tumor, por un gran derrame pleural o por un gran neumotórax, ¿sí? Hacia la derecha. Eso no es dextrocardia, eso es dextroposición cardíaca. El corazón, el mediastino, fue empujado por una situación patológica al lado derecho del hemitórax. Dextrocardia se refiere solo al ápex cardíaco. ¿Cuál es la posición del ápex cardíaco? Si es una levocardia normal, como todos las conocemos, o si es una dextrocardia, que también es normal, porque es una variante anatómica, pero no habitual, que es diferente. Si ustedes me preguntan, doctor Marichalar, en un año, en su vida, ¿cuántas dextrocardias ven en el Hospital General La Villa? Unas 4 o 5 al año. En un hospital como el nuestro. ¿Sí? Ahora súmenle todos los hospitales de la nación. Pues entonces, sí es raro en relación a la cantidad de radiografías de tórax que se toman en un hospital como este, que es un segundo nivel. Muy bien. ¿Qué se está viendo? A ver, ya vimos que todo es en grises, muchachos. A ver, no, aquí no hay colores. Aquí no estamos, a ver, violeta, rojo, azul, ahora pónganlo de amarillo. No, aquí en estos estudios no hay colores, porque el ojo humano, no el médico, porque antes de ser médicos somos humanos, por si alguien se había perdido, ¿verdad, mi doctora Macrina? Alguien se había perdido de la Tierra y había subido al Olimpo y creerse un dios griego. Somos humanos, todos tenemos más bastones que conos. Y por filogenética, primero estuvieron los bastones, que son las células neurológicas de la retina, que detectan las tonalidades en grises que conos. Es más fácil para el ojo humano ver una gran cantidad de grises que ver una gran cantidad de rojos o que ver una gran cantidad de violetas. ¿Sí? Por eso todo, esa es la explicación general que se da, que todo es en grises. En imagenología general, ¿qué es más? ¿Qué puede haber a color? Solo el Doppler. Y eso es para ver hacia dónde en el estudio Doppler de ultrasonido para vasos sanguíneos, hacia dónde se dirige la sangre. Si el flujo es centrífugo, es arterial. Si el flujo es centrípeto,
es venoso y es hacia el corazón. Centrípeto se dirige hacia el corazón. Centrífugo sale del corazón la sangre. Es la única manera en que puede haber un rojo o un azul. Pero eso es en ultrasonido y para detectar eso. Fuera de ahí, todo es en grises. Pregunta de alguno de los 52 participantes, porque el que en 53 soy yo. Todo bien hasta ahorita. El que cae otorga. Lilian, que es la única que ha dado la cara de los 50,000 que estamos por aquí. Lilian Mejía. ¿Alguna pregunta, Lilian? Pues me tengo que dirigir a los presentes, porque lo demás pues, es imaginario. Estoy aquí hablando como el mundo. Sí, habla al mundo, mi doctora Macrino. Yo aquí hablo al mundo y no sé si está presente, pero aquí dice que hay Sí, 53 presentes. Espero que no estén es lavando la mejor que abran ropa y su nomás hayan cámara dejado para prendida la saber que están computadora. presentes. Muy bien, ya Gracias, muy bien. están A ver, apareciendo. ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien? Todo ¿Qué bien. estamos viendo en una placa de tórax? ¿Para qué voy a tomar una placa de tórax? Una placa de tórax la vamos en un servicio como consulta externa. En un servicio como consulta externa la vamos a pedir sobre todo para valoración del corazón, que se encuentre en buenas condiciones, que el pulmón se encuentre en buenas condiciones, que la vascularidad pulmonar esté en buenas condiciones, diafragmas en su posición normal, el tórax no tenga alguna alteración o distorsión morfológica, desde alteraciones costales, cosas de ese tipo, en donde el paciente llega a una consulta que es una consulta programada. O sea, no es una urgencia, consulta externa no es una urgencia, es una consulta programada. Entonces el paciente viene a primera cita con su radiografía de tórax para que el paciente, para que el cirujano, el internista o las subespecialidades de esas grandes dos ramas de la medicina, desde el punto de vista valoren a su paciente, ¿sí? O para controles de por ejemplo, de un médico general, en donde, por ejemplo, los servicios de las clínicas de medicina familiar o de primer nivel de atención de nuestras clínicas de la Secretaría de Salud, en general, estatal, Ciudad de México o federal, ¿sí? Valoren, por ejemplo, el control, por ejemplo, de un proceso neumónico ya posterior a que ya salió del hospital, o, por ejemplo, una hipertensión arterial sistémica, que sabemos que son el 95% son de tipo idiopático normalmente, ¿no? Para ver el tamaño del corazón, hacer un índice cardiotorácico, observar la aorta, cómo se encuentra en su posición, ver si no tiene alguna alteración que sugiera un evento más allá del primer nivel y pasarlo a un segundo nivel, donde hay otro tipo de especialidad, sabiendo que en nuestros hospitales, en nuestro sistema de salud de este país, no sabría los demás países, tenemos 3 sistemas de salud muy gigantes y muy grandes que van pasando los pacientes, depende de la patología que se va encontrando en el paciente o que se va a ir detectando. ¿Dónde se realizó? Acuérdense, esto es muy importante. ¿Dónde se realizó? Viene en la marca superior y derecha. Identificación del paciente, nombre, edad, género del paciente, sexo del paciente, hospital donde se realizó el estudio del paciente y edad del paciente. Muchas cosas de estas se ponen en esa ficha identificatoria en la parte superior derecha de los estudios radiológicos, todos. ¿Por qué se realizó? Bueno, si es una consulta externa, es primera vez, va con el médico general, pues quiero valorarlo, quiero checarlo. O es primera vez, también lo valora el servicio de medicina interna, o es primera vez, va al servicio de cardiología, quieren saber cómo se encuentra la disposición general de las estructuras, de los tejidos y órganos del tórax. Muy bien, ya dijimos qué órganos los podemos ver y realizar. ¿Por qué se realizó? Dice el paciente, mire, yo traigo esta radiografía porque vengo con ustedes por primera vez, traigo una radiografía de un nivel, por ejemplo, particular, porque soy un hipertenso y quiero que ustedes me controlen mi hipertensión arterial sistémica. Perfecto, ese es un motivo. O vengo con ustedes porque me mandaron, ya me curé de un COVID y ahora me mandaron a primer nivel para que se siga mi valoración, cómo se va recuperando mi pulmón desde el punto de vista de distorsión anatómica del pulmón y cómo voy yo recuperando mi vida y mi salud y mi pulmón. Perfecto. ¿Cuándo se realizó? La fecha es muy importante. Las fechas en la historia clínica es la línea del tiempo y esas te pueden hundir ante un tribunal o ante la CONAMED. Por eso, línea del tiempo en historia clínica y líneas del tiempo en todos los estudios que se realicen es muy importante. Yo sé por qué se los digo.
para no entrar ahorita en detalles de tipo legal. Muy bien. ¿Cuántas costillas? Aquí. Me están poniendo, ya vimos, aquí nos pusieron lo que a su izquierda, de su mano izquierda, la ficha de identificación que va arriba y lo pusieron ahí los muchachos donde está la clavícula y ya vieron ahorita qué es lo que voy a ver. ¿Cuántas costillas? A ver, los arcos, vamos a ver. Ya vimos el corazón y el mediastino. Espacio medio torácico extrapleural. Ya vimos que contiene aorta, arterias pulmonares, esófago, tráquea, bronquios, bueno, algunos bronquiolos de segunda rama, arterias pulmonares, tanto la principal, el tronco, como el cono, como las arterias pulmonares derecha e izquierda, ¿sí? Y ya vimos los contornos del mediastino que lo vamos a ver más adelante. Ya vimos los pulmones, ya vimos los diafragmas, el diafragma derecho levemente, normalmente más elevado que el izquierdo, medio centímetro. Ese es lo habitual. Podemos encontrar diafragmas izquierdos a la misma nivel del derecho, podemos encontrar un diafragma izquierdo normal más alto que un derecho, ocasionalmente y muy raro, porque los hechos por la anatomía humana intrínseca propia. Sí, normalmente el diafragma derecho es medio centímetro, si ustedes aquí lo ven y lo está marcando el punto rojo, el que está marcando el punto rojo es medio centímetro más alto que el izquierdo, medio centímetro. Ese es en el 95 al 97% aproximadamente de las veces. Puede estar casi el 2 o 3% o casi el 4% del mismo nivel, sí. Raro y ocasionalmente que un diafragma izquierdo esté alto. Si un diafragma izquierdo está alto, piensa mal y acertarás. Algo está pasando ahí. O tienes una telectasia o tienes un derrame pleural. O tienes una hipotonía del músculo o tienes una parálisis muscular. Abusados ahí con el diafragma izquierdo. ¿Sí? Ahora, ese medio centímetro de diferencia entre los dos diafragmas, abusados ahí también, muchachos. Porque el diafragma derecho no puede ser más allá de medio centímetro, un centímetro máximo más alto. Si ese diafragma derecho está muy alto, algo está pasando. O hay un absceso hepático, o hay una hepatomegalia, o hay una neumonía, o hay una telectasia, o hay un derrame pleural en esa zona derecha. Abusados. Esas distancias son súper importantes con todo lo que les acabo de explicar. La rotación? Los pusieron en la línea media porque el paciente cuando se le toma la radiografía debe estar muy bien centrado. Muy bien centrado. ¿Cómo voy a saber que está muy bien centrado? Las cabezas de clavícula, las cabezas, ahí, no, la está marcando con el punto rojo, las dos cabezas de clavícula equidistantes con las apófisis espinosas de nuestra columna torácica, sabiendo que nuestra columna está formada por vértebras y nuestras vértebras nos van a decir una anatomía macroscópica tal como es. Un cuerpo vertebral de frente a nosotros, aquí no lo estamos viendo, vamos a ver dos ojitos que son los pedículos vasculares, dos apófisis transversas, dos apófisis articulares para arriba, dos apófisis articulares para abajo y una apófisis espinosa atrás, que es la línea media que vamos a contar, ¿sí? De nuestros cuerpos vertebrales. Y ahí nuestros contornos de las cabezas internos, de las cabezas de las clavículas equidistantes a las apófisis espinosas para que sea una placa bien tomada. ¿Cómo sabemos que está bien inspirada? Hay que contar los espacios intercostales. ¿Pero cuáles vamos a contar nosotros? ¿Vas a contar los posteriores o vas a contar los anteriores? Porque las costillas se unen a las vértebras en sus arcos posteriores, no en sus arcos anteriores. Los arcos anteriores de las vértebras se unen a los cartílagos costales que normalmente no son radiopacos, salvo la edad de la vejez. Y entonces los arcos anteriores, si ustedes lo siguen, si ven el arco anterior de arriba abajo y de afuera para adentro, la punta termina y desaparece. No porque no haya donde se agarren, sí se fusionan y se unen a los cartílagos costales que no son radiopacos. Y esos cartílagos costales se van a unir al esternón o a sus diferentes esternebras. El esternón está formado por esternebras. Sí, es la parte anterior de nuestro tórax. Los arcos posteriores que los estamos viendo como salen prácticamente del centro del mediastino, como si estuvieran en el mediastino del centro, ¿sí? Y que van
prácticamente de un lado al otro, esos son los arcos posteriores, entonces hay que contar nuestros espacios intercostales. Contando nuestros espacios intercostales posteriores, hay que contar desde el primer espacio entre la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta placa está muy bien tomada. Deben de estar de 9 a 11 espacios intercostales posteriores. Pero si a ustedes les gusta el mundo al revés, entonces pueden contar los espacios intercostales anteriores, ¿sí? Que son aproximadamente de 7 a 9. Y está muy bien tomada la radiografía. Las puntas de las escápulas deben de estar afuera, muchachos. Las puntas de las escápulas afuera, ¿sí? Por favor, puntas de las escápulas afuera. Muchachos, pues todavía vamos muy bien, ¿verdad? 11:35. ¿A qué horas empezamos? Perdón, ¿a las 11? Perfecto. ¿Vamos bien? ¿No se han cansado? ¿No están agobiados? ¿No los he martirizado? ¿No los he torturado? Porque aquí está mi doctora Macrina, que luego me va a estirar el pelo que tengo, pero no tengo mi doctora, así que va a estar difícil que se agarre de algo. ¿Sí? No los he martirizado, no los he desgraciado la vida. A ver, Lilian, tú que eres la representante aquí, ¿todo bien? Méndez, Álvarez, ¿todo bien? Ordóñez, Sofía, ¿todo bien los que están aquí presentes? O sea, ustedes son como la representación de los 50,000 que estamos aquí. ¿No los he martirizado? ¿Todo bien? Digan todo bien, algo. doctor, vamos bien. Todo súper, doctor. ¿Estamos entendiendo a larga distancia? Sí. Sí, doctor. El que cae otorga. Sí, doctor. El que cae otorga. Por lo menos creo que ya se van sumando más a la plática, mi doctora Macrina, que significa que alguien les dijo, está buena la plática del Marichalar, ¿eh? Ingresen todos. Ok, perfecto. Sí, ingresen todos. Estábamos en 53, mi doctora, y ahorita hay 56, ¿eh? Échenle un conteo, ¿eh? Ya se Si incrementaron. quiere, invito también ahorita al Politécnico y nos sumamos 100, doctora, ¿eh? Para que vea cómo se pone esto bien bueno, ¿eh? Siempre, doctor, siempre. Muy bien. Ya vimos clavículas equidistantes, apófisis espinosas en su centro y discos intervertebrales. No nos va a ayudar ahí mucho en el centraje de una radiografía, porque ahí más bien valoramos los espacios intervertebrales entre una vértebra y otra por alguna lesión o distorsión anatómica que contengan. Pero hay que poner atención. A pesar pues yo creo que es lo básico. Clavículas, escápulas afuera, puntas de las escápulas están afuera porque el paciente, para que nos deje ver todo el pulmón, desde arriba hasta abajo, recordando que su pulmón derecho es más grande que su pulmón izquierdo, ¿sí? Dentro de lo que es lo general, ¿sí? Solamente en una dextrocardia podríamos tener la posibilidad de tener una inversión de pulmones. Sí, ya es. O podríamos tener la posibilidad de que un pulmón derecho sea un pulmón derecho, aunque sea izquierdo. Eso se llaman isomerismos. No vamos a entrar a los isomerismos porque sí existen, muchachos, pero la única manera de demostrarlos es a través de patología. Que el paciente tenga dos pulmones izquierdos o dos pulmones derechos, simplemente en imágenes en espejo se llaman isomerismos, sin H. Pero no vamos a entrar a los isomerismos anatómicos, porque eso no se los enseñan en la escuela. Yo les voy a enseñar puras cosas que no les van a enseñar ahorita, que no les enseñaron normalmente, muchas cosas que no les enseñaron en el primer semestre, porque es normal, ustedes van entrando como en una carrera y se van ingresando a la carretera que es el entrenamiento como médicos en entrenamiento. Avanzamos a la siguiente, por favor. Creo que llevamos 2 diapositivas en 40 minutos. A ver cuántas, no me fijé cuántas placas, radiografías son en total. Creo que son como 200,000. Muy bien, a ver, bueno, aquí, ¿qué puedo valorar aparte de los órganos? Puedo valorar toda aquella instrumentación o sondas o la cánula endotraqueal, cosas que se utilizan para el paciente en una placa de tórax. Por ejemplo, la primera cabeza de flecha que se encuentra en la línea media arriba junto a la clavícula. Aquí nos está valorando una sonda, una cánula endotraquea, una sonda. Creo que es una sonda, perdón, es una sonda nasogástrica. La radiografía está blanda. Qué bueno que nos presentaron esta radiografía que se llama blanda. ¿Qué es una radiografía blanda en un tórax? Y si me va a servir. Si ustedes ven que así no se ve, ustedes si fueran internos les solicitarían de nuevo
al servicio de rayos X que repitiera la radiografía un poco lo que se llama más penetrada. Más penetrada es ponerle más voltaje. En el grupo pasado, como empecé primero con ellos, con el otro grupo de la doctora Hernández, a ese grupo le expliqué que los 3 factores radiológicos para generar rayos X y atravesar el cuerpo humano son el kilovoltaje, que nos va a dar la potencia. Voltaje nos da potencia. ¿A qué velocidad voy a mandar esos fotones dentro de un tubo de rayos X? Para que los primeros ya me entendieron porque ya lo expliqué. La segunda, el segundo factor radiológico es amperaje, que es la cantidad de fotones o cantidad de radiación que yo voy a mandar. Y el tercer factor radiológico es el tiempo en que voy a atravesar esos fotones, esos rayos X del cuerpo humano. ¿Cómo se generan los rayos X? Por electricidad. Cómo conectar tu teléfono, cómo conectar tu cafetera, cómo conectar, no sé, todos tus computadores, lo genera la electricidad que viene del exterior a nuestras casas, ¿sí? Entonces esa electricidad llega a un tubo de rayos X que está al vacío y ese tubo de rayos X tiene 2 filamentos. Esos 2 filamentos son de tungsteno. Hay una excepción para los tubos de rayos X del mastógrafo, donde el cátodo es de tungsteno y el ánodo es de molibdeno. ¿A dónde se va a generar los rayos X? ¿Dónde se van a generar esos fotones? A través de energía eléctrica va a pasar ese primer filamento de tungsteno que es un cátodo. Y ese, con los 3 factores, primero, ¿qué voy a mandar? Fotones de energía a golpear, imagínense, a golpear el ánodo, que está hecho también de tungsteno. Esos fotones de energía, para que yo mande muchos, le voy a mandar mucho amperaje. Entonces, puedo mandar, imagínense, 10 fotones de energía de ese tungsteno al otro tungsteno, o puedo mandar un millón de fotones del primer tungsteno al otro tungsteno. Esa cantidad de fotones que yo mando me las da el amperaje. ¿A qué velocidad voy a mandarlos? ¿A qué velocidad? Me lo da la potencia, como de un carro. En este caso es el volt, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tengo que hacerlo? No puede pasarse nunca de 1 segundo. Eso sería una radiación impresionante. Estamos hablando de milisegundos. Y esos fotones van a pegarle dentro de un tubo de rayos X al otro, que es el ánodo también de tungsteno, y el tungsteno entonces va a generar rayos X. Los rayos X, muchachos, lo que va a producir, ¿cómo se llaman? Iba a decir isótopos, no, va a producir ¿cómo se llaman los elementos, los átomos inestables que dan iones, iba a decir otra cosa, iones, se me fue la palabra. Normalmente en la naturaleza todos los átomos son iones. Un ion es un átomo que pierde un electrón o gana un electrón. ¿Qué va a hacer este golpe de fotones del cátodo al ánodo? Hacer golpear a los átomos de tungsteno del otro para que se muevan estos fotones de energía, para que se muevan estos electrones de una órbita al otro. Normalmente la literatura marca que van a ser del tungsteno en las órbitas, porque ustedes ya vieron en tercero de secundaria con la maestra Gordillo que les dio todo esto, la gran jefa de todo este país de la instrucción. Así como en mi época y en la doctora Macrina fue Torres Bodet, ustedes fueron la señora Gordillo, que bueno, desafortunadamente, pues la vida no se vaya a reír, doctora Macrina, le pegó mal, ¿sí? Pero en las órbitas K, L, M y N de estos átomos de tungsteno, se desplazan esos átomos, el golpe de esos fotones del cátodo al ánodo. Y entonces, muchachos, se generan los rayos X. Salen esos rayos X a través de una mirilla y salen y atraviesan el cuerpo humano. Obviamente esto es en milisegundos todo. Y ya entendiendo todo esto, ahora, si yo le pongo mucha potencia, si yo le pongo mucho, que son kilovoltios, yo le pongo mucho amperaje y mucho más milisegundos, voy a tener placas bien negras. Pero si yo le pongo muy poquito de todo, yo voy a tener placas muy blancas. Entonces, el técnico radiólogo está preparado, porque ellos son técnicos, para saber manejar los 3 factores radiológicos específicos para cada sección del cuerpo y específicos para cada humano, porque no es lo mismo un obeso de 150 kilos que una persona muy delgada de 52 kilos.
¿sí? Es diferente y eso lo especifica el técnico radiólogo, por eso va a estudiar a las escuelas técnicas para que él sepa manejar todos estos factores dependiendo no solamente qué voy a atravesar, si el tórax, el abdomen, una mano, una muñeca, un brazo, una cabeza, un cuello, ¿sí? Sino también en qué persona lo va a hacer, en un gordote, en un delgadito o en un normolíneo, ¿sí? Una gente que esté como en 70 kilos, ¿sí? Eso lo va a hacer muy bien. Entonces, ¿cómo voy a saber que una placa está bien fuerte, bien penetrada, o sea, que está una equilibrada? Se deben de ver en una tele de tórax, las primeras 4 vértebras torácicas. Las cuentan. ¿Cómo voy a saber que es una vértebra torácica? Porque ahí empieza la primera costilla, muchachos. La primera costilla está articulada al primer cuerpo vertebral. Eso va a ser mi primer vértebra torácica. 2, 3, 4. De la quinta en adelante ya prácticamente no se debe de ver en un tele de tórax, no se debe ver los cuerpos de vertebrales, solamente las primeras 4 vértebras torácicas. Hasta aquí hemos entendido, por eso me eché todo este show de las radiaciones. Pero ahora sí ya me entendiste, ¿verdad, Sandra? Sandra Bras. Sí, doctor. Hola, hola, Sandra. ¿Sí me escuché? Estoy viendo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, ya entendí. Gracias. Muy bien. Nos pusieron aquí en este teletórax, si ya vieron cómo hay pues yo pienso que no está tan chueco el paciente. A mano izquierda hay 2 radiografías, una encima de la otra. Vean cómo no está chueco el paciente, no está chueca, las clavículas no están fuera de la línea del centro. Lo que tiene el paciente es una escoliosis torácica. Escoliosis es dentro de lo que viene siendo el eje antero-posterior, ¿sí? La columna está hacia un lado o hacia el otro lado de la línea media. Eso se llama escoliosis. Si el eje es de un lado al otro lado, que sería el eje sagital, entonces ahí una columna se valoraría desde el punto de vista de una cifosis acentuada o una lordosis acentuada. La lordosis fisiológica normal la tiene una columna lumbar en una radiografía de tórax, perdón, de una columna lumbar abajo. Y una columna torácica tiene una aparente cifosis, pero fisiológica. O sea, hay cierta curvatura cifótica normal porque esto hace. Entonces, si eso se acentúa, ya es patológico. Bueno, esto es más o menos para explicar que en esta de frente tenemos una escoliosis derecha, pero el mediastino está en su posición. No crean que el mediastino está como chueco, no. La columna es la que está fuera de lugar. Y en la segunda nos están demostrando que el paciente tiene que una mascarilla facial, que una mascarilla de oxígeno, pues yo ahí ni la veo, pero lo que sí veo es que la paciente en su articulación glenohumeral derecha hay una luxación aparente o parece que hubiera algo está fuera de lugar en la articulación, pero no está de frente. Esa sí no está de frente porque las clavículas están fuera de posición. Sí, y además el paciente tiene el miembro torácico izquierdo desplazado hacia arriba de su cabeza. Pero ¿qué es lo que alcanzamos a ver aquí? Avanzamos a la siguiente para ya no estar en más detalles aquí en este asunto. Vamos bien, 11:48. Yo nada más doy una hora, porque la gente se me duerme, mi doctora, o se acaba rindiendo para que sea más fisiológico esto. Sí, cierto. Ya vimos líneas de tubos en la primera flecha, cabeza de flecha roja, que está observada, posicionada sobre el contorno superior del tercio medio de la clavícula izquierda. Se encuentra ahí sumado a todas las necesidades radiológicas, un catéter venoso central que se dirige, si ustedes lo siguen, se dirige hacia la unión entre la vena cava superior y la aurícula derecha, que es la posición normal de un catéter venoso central, para que se lo aprendan. Si está más allá y ese catéter entra a la aurícula derecha, está mal, como si está muy por arriba de la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, por ejemplo, en los troncos venosos brachiocefálicos. Está también mal colocado. Eso nos indica una muy buena colocación del catéter. Por eso, las radiografías de tórax son muy adecuadas para colocación de catéter venoso central. Como en la segunda radiografía, cabeza de flecha, línea media,
estamos viendo una sonda endotraqueal para aquellos que van a intubar. ¿Quiénes intuban normalmente? Anestesiólogos, urgenciólogos, terapia intensiva, internistas. Son los básicos que, no, un cirujano normalmente no te intuba, un radiólogo menos, un hematólogo menos. Son especialidades que se dedican a hacer intubaciones. Eso lo estamos viendo ahorita con el COVID. Urgenciólogos, terapia, anestesiólogos, que son los amos de la intubación, son los anestesiólogos, ¿sí? Se dedican a intubar. Y el tubo debe estar por arriba de la carina. No debe entrar ese tubo a ninguno de los bronquios porque nos puede producir una atelectasia segmentaria lobaromasiva, ¿sí? Y eso es muy patente en los niños, en los neonatos. Los tubos endotraqueales mal colocados nos pueden dar unas atelectasias impresionantes hasta de todo un pulmón completo. La radiografía de tórax lo que nos va a indicar aquí es la posición. Si ustedes ven este paciente, todo la parte superior, fíjense bien, hay algo ahí, no sé si sea porque el tubo está mal colocado y está más abajo, prácticamente pegando la carina, el tubo endotraqueal de esta radiografía, toda la parte superior del lóbulo, el lóbulo superior izquierdo, o sea, en el pulmón izquierdo, está todo opaco y el mediastino está jalado hacia la izquierda y hacia arriba del lado izquierdo. Si lo puedes marcar, exacto. Toda la opacidad completa del pulmón, todo eso, el que lo está marcando. Esa es una atelectasia. Y si ustedes ven el pulmón contrario, muchachos, que es el derecho, está sobreexpandido, pasando la línea media, más hacia el más allá todavía. Todavía no, hacia la siguiente pedazo de la vértebra, el otro contorno. Ahora sí, bájate así. Está sobreexpandido, produciendo una como herniación del pulmón para compensar esa atelectasia. Nos están indicando que hay que retirar la tráquea, perdón, retirar el tubo en la tráquea unos centímetros para que se expanda la colapso del pulmón en su lóbulo superior izquierdo y el pulmón regrese a la normalidad del lado derecho. ¿Por dónde se hernia un pulmón? Por atrás no, muchachos, por el espacio atrás del esternón y por delante del corazón. Por ahí se hernian los pulmones, no se hernian por atrás hacia la vértebra. O sea, para compensar el otro hemitórax, ¡shum!, el otro pulmón entra a la compensación fisiológica y eso va a producir una distorsión anatómica, como lo estamos viendo en este caso. Avanzamos a la siguiente, por favor. Ya me estoy desinflando a mi doctora, ¿eh? Si está la doctora Macrina, ya me voy a echar un traguito de café. ¿Estamos bien, mi doctora Macrina? ¿Estamos Sí, bien? doctor, ¿Entendimos me parece todo? muy bien. Todo bien, sí. Ok. Es una Gracias. clase práctica, ¿eh? Es el Sí, ABC claro. de la radiología, como el ABC de química en la secundaria y el ABC de física en la secundaria. Yo lo llevé en el kinder porque era un niño superdotado mental. No, no es cierto, mi doctora. Eso no es cierto. Ahí voy, espérenme, ahí voy. Miren, ¿para qué más nos va a servir en lo que es líneas y tubos? Los muchachos aquí nos están poniendo, los que hicieron esta plática, muy bonita, por cierto, muy bien, porque yo me puedo explayar muy padre. Un marcapaso, toda la instrumentación por ley debe ser radiopaca, para que me entiendan. Tubos de lo que sea, radiopacos. Marcapaso, ya lo vieron, radiopaco, es ese aparatote que parece un teléfono celular ahí encima del pulmón derecho. Eso es un marcapaso, ¿sí? Si estamos viendo válvulas después de cirugías de prótesis valvulares, como la válvula mitral, que es la válvula que más se opera normalmente. Después aquí sería la válvula aórtica, después seguiría aquí la válvula mitral y por último la válvula pulmonar, que es por estadísticas es la última que se lesiona. Sí, claro que todas pueden ser sustituidas por prótesis, deben de ser radiopacas por ley a los rayos X, porque si no, no hay manera de adivinar dónde quedó la susodicha, ¿sí? No, en la primera, aparte del marcapaso, y que nos están marcando porque no pusieron el nombre del paciente, ¿cuál es el lado izquierdo? Si ya se fijaron la L de left, ¿sí? Es un corazón grande y redondo. Probablemente, obviamente, tiene una cardiomegalia. Y esta cardiomegalia
como el ápex cardíaco está más elevado de lo habitual, por si ya lo vieron, está más elevado de lo habitual, como si fuera un zapatito sueco, probablemente el ápex cardíaco, muchachos, pertenece al ventrículo izquierdo por anatomía, no al ventrículo derecho, pregunta de examen. Ventrículo izquierdo, ápex cardíaco, no al derecho. Por lo tanto, si el ventrículo derecho crece o el corazón derecho crece, el motivo, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, por la causa que ustedes indiquen que sea, sí, eso nos va a dar una hipertrofia de las cavidades derechas y va a levantar el ápex cardíaco. Por eso, las patologías, por ejemplo, las congénitas, como la tetralogía de Fallot, trilogía de Fallot y pentalogía de Fallot, nos producen una elevación, son congénitas del ápex cardíaco. ¿Qué nos puede producir crecimiento de las cavidades derechas? Como en este caso, que yo veo que como que está equilibrado. Ese equilibrio entre el lado izquierdo y derecho pudiera ser una cardiomegalia global general, para que me entiendan. Solamente a la distorsión anatómica, sin haber preguntado la base fundamental del hospital, la historia clínica. Esa es la base fundamental que nos enseña, en este caso, la UNAM a través de la Facultad de Iztacala. La base fundamental de un hospital es nuestra historia clínica, que hay que aprendérsela al dedillo, porque ese es tu fundamento de trabajo de aquí hasta que te jubiles. Bueno, pero ustedes ya no tienen jubilación. De aquí hasta que te mueras, porque van a trabajar hasta los 100 años de edad, van a ver. Los vamos a ver de 90 operando. Ay, no, bueno, yo no, yo creo que yo no, ¿eh? Quién sabe la doctora Macrina, pero yo creo que yo no, porque ya este septiembre cumplo 59. Así que yo creo que yo ya no, pero para los que van a trabajar, espero que trabajemos hasta los 90 años de edad. Muy bien, y nos pusieron aquí, muchachos, la observación, dice, de un stent coronario, que lo marcan en una flecha roja. Bueno, pues quiero creer que se sea un stent coronario. Me imagino que sí, porque lo marcaron y es, si se lo ven, es ligeramente radiopaco para ser observado a simple rayos X general en una telegrafía de tórax o en un tórax AP. No he dicho, todo me he referido al teletórax, no me he referido a las radiografías en decúbito. Las radiografías en decúbito, ejemplo, urgencias, terapia intensiva, medicina interna, cirugía o sus diferentes ramas que estén tratando pacientes que no puedan ser, no se puedan incorporar, sí, o detenerse o estar en bipedestación en contra de la gravedad de la Tierra, sino totalmente en un decúbito supino, boca arriba, supino es boca arriba, muchachos, para que se lo aprendan desde ahorita. Boca arriba, supinos, me estoy refiriendo a todo el cuerpo en general, palmas también de las manos, ¿sí? Hacia arriba, es un decúbito supino. Recuerden que es diferente a la bipedestación. El paciente que se le toma una placa de tórax en su sitio, porque no puede ser desplazado el servicio de rayos X, se lleva un carrito portátil de rayos X especial que tenemos aquí, para que le tomen su radiografía directo en la cama. Se le pone su chasis abajo del cuerpo de él, el tubo de rayos X arriba y se generan los rayos X para penetrar el cuerpo, pasar el cuerpo y que se genere una imagen radiológica en esos chasis al ser revelada por nuestras máquinas electrónicas y poder ver la anatomía del interior del tórax. Muy bien, ¿voy a valorar ahí el corazón? No. En la radiografía en decúbito no puedo valorar el corazón. Puedo valorar todos los catéteres, la sonda a la tráquea, la sonda al estómago, el catéter venoso central, el marcapaso. Puedo valorar eso, sí. Puedo valorar un derrame pleural, puedo valorar una neumonía, puedo valorar una hemorragia pulmonar, puedo valorar un neumotórax, puedo valorar eso, vascularidad. ¿Puedo valorar eso? Sí. ¿Qué no puedo valorar en una radiografía de tórax en decúbito? El tamaño del corazón no lo puedo valorar y no puedo valorar la vascularidad pulmonar. La que vemos, todas esas rayas que ustedes llaman trama vascular, o muchos de nuestros compañeros así lo dicen, sí, que atraviesan los pulmones desde el lóbulo superior hasta el lóbulo inferior. Ahí no puedo, porque les vamos a enseñar que en una radiografía en posición vertical, las partes superiores de los pulmones tienen menos vasos sanguíneos que las partes inferiores. Y las partes externas de los pulmones tienen menos vasos sanguíneos que las partes centrales. ¿Sí? Es muy importante que la vascularidad pulmonar para detectar hipertensión venocapilar, para detectar
hipertensión arterial pulmonar, sí, y para detectar hipertensión arterial pulmonar o para detectar cualquier alteración que produzca cefalizaciones de flujo alteradas ante la gravedad, solamente placas en radiografías en posiciones verticales, no acostados en decúbito supino. En algunas ocasiones se van a estar tomando estudios en decúbito prono, pudiera. Ejemplo, es rarísimo, pero ya nos está pasando con el COVID. Recuerden que el pulmón en la parte posterior del cuerpo humano es más grande que en la parte anterior. Muchos de los pacientes en las terapias intensivas e intermedias se encuentran en decúbito prono, boca abajo. Los especialistas en terapia intensiva, que ahora es medicina crítica, para que sepan a la hora de pedir una especialidad médica, es medicina crítica alias la terapia intensiva, una gran cantidad de pacientes muy graves los ponen en decúbito prono, boca abajo, para que el pulmón en la parte posterior, que es la parte más grande del pulmón, se expanda a lo máximo y pueda haber lo que yo ya llamé intercambio gaseoso, hematosis, y el intercambio entre las capas, entre el bronquiolo y la capa septal del pulmón, donde hay el intercambio de oxígeno CO2 para que se expanda lo máximo. Los decúbitos pronos ayudan mejor a la expansión de los pulmones que los decúbitos supinos, específicamente en esta enfermedad que ahorita es la pandemia COVID en las terapias intensivas o medicina crítica. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿No se me están durmiendo? 55, alguien ya se durmió y se fue, mi doctora, o se le desconectó y no apagó el internet. Bueno, muy bien, avanzamos a la siguiente. Muchachos, llevamos una hora, esta es clase práctica, nos quedamos aquí, sigan leyendo, no voy a encargar nada más hasta que avancemos y terminemos estas diapositivas de esta práctica, porque esta es práctica médica. La clase, como les dijo, me imagino, la doctora Macrina, y la clase, como les dijo la doctora Hernández, son sus módulos obligatorios para pasar esta materia, ¿verdad, doctora Macrina? Sí, claro. Esto es práctica médica. Y entonces, para mí es la única manera de poderla explicar mejor, porque la radiología, cuando no te la explican, es bastante difícil. Mucho más difícil de la que uno cree. Y eso que estamos viendo puras cosas normales, ni siquiera me he acercado a alguna patología. ¿Sí? Muy bien, quedamos el próximo martes a la misma hora, que son las 11 de la mañana, con los dos grupos juntos. Nos quedamos aquí, por favor, para ver esto de los bronquios, derecho, izquierdo. Entender el tórax, muchachos, es entender la más grande y la más importante estudio radiológico con el cual va a ser valorado un paciente a nivel de todo, para hacer una cirugía, o para no hacerla, para hacer un procedimiento o no hacerlo, porque es un complemento muy importante de los signos vitales y es un complemento muy importante de toda la historia clínica. Y les quiero hacer otro pequeño punto. La historia clínica es la base, o sea, la inspección, el interrogatorio, la auscultación, la palpación y la percusión. La base de la historia clínica, obviamente abriendo unos cuadros sinópticos de las 5 que presenté impresionantes, que son temas enormes. Son libros como el Suros, yo lo acabo de decir nomás en 5 puntos. Pero recuerden que hay patologías, muchachos, que tú puedes tener inspección e interrogatorio, directo o indirecto o mixto. Pero palpación, percusión y auscultación no puedes tener tumores cerebrales, para que me entiendan. Por eso la radiología es parte fundamental de la exploración, porque no puedes ir a meter las manos adentro de la cabeza. Por eso se necesitan estudios de radiología e imagen. Cuando ustedes ya aprendan toda la historia clínica y todo el fundamento de la historia clínica y sean bastante truchos, más no sé si expertos, pero sí truchos. Sí, lo que yo digo, hay que saberse mover en el pantano, donde están los cocodrilos, ¿sí? Ya van a saber, cuando ya tengan mucha práctica y estén en hospitales, a ver, después de aquí ya no hay otra cosa, a la toma computada, después de aquí ya no hay otra cosa, el ultrasonido. Aquí sí, hago los 5 procedimientos y luego ya me voy a auxiliares de diagnóstico. Pero eso es cuando ya eres muy trucho
en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna observación? Pregunta, me voy a salir en estos momentos. ¿Todo bien, mi doctora? Todo bien, doctor. Muy bien. ¿Me